Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Ahí vamos. Gracias, varón. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Carleto. Profe, ahora le comentaba a Milán, no sé si le dijo que no me sentía bien, de hecho ando agripado, que si hacía algún trabajo me dijera, ¿hicieron algo en clase, en normas? No, hay una tarea, la elaboración de un manual de protocolo Ah, ok, ok, ok. para Perfecto. presentarse en la sesión de reposición que va a ser el martes a la 1. Ah, ok, ok, perfecto, está bien. Bueno, vamos a ir comenzando entonces. Hoy vamos a ver lo que son los sistemas político-democráticos. Vamos a compartir acá. Vamos a ver si está grabando, está grabando. Ok, entonces vamos a ver los sistemas políticos democráticos. Eh, Vamos a hablar primero, hay dos sistemas políticos en la política democracia. eh, el concepto evidentemente se desprende de una visión de participación en la medida de que la sociedad o los grupos tienen ese nivel de participación dentro de los asuntos y quehaceres públicos de los estados. Este término no es un término nuevo, este término ha venido evolucionando a través de los siglos. En algunas, en algunas regiones eh, se ha, se ha practicado como dice la parte de la teoría práctica. Y en otras regiones, pues, no se ha conocido, hasta se desconoce, sobre todo en aquellos países donde no se practica evidentemente la democracia, sino que se practica otro tipo de sistema político, como los sistemas totalitarios, autoritarios, etc. Bueno, en la democracia, eh, según Aristóteles no consideraba la democracia como un sistema de gobierno puro, pues. La democracia decía que era un gobierno totalmente corrupto, increíble, desleal. Muchos epítetos le ponía Aristóteles a la democracia, pero bueno, como te acabo de decir, la democracia ha venido evolucionando. Hoy por hoy, pues la democracia tiene otro término, tiene otro significado. La democracia bien puede ser un régimen o bien puede ser un sistema de gobierno, donde las acciones de las autoridades, de los líderes, básicamente son vigiladas, son controladas, son escrutinadas por el pueblo, por la sociedad, que de alguna manera participan de alguna manera. Yo la vez pasada les decía, hay dos tipos de democracia, una directa y otra participativa, ¿verdad? Perdón, una participativa y una representativa. Esos son los dos tipos de democracia que se han venido practicando entre los parlamentarismos. Ahora, yo acabo de decir, la democracia es un régimen o un sistema de gobierno. Entonces, donde suceden una serie de eventualidades
que están básicamente establecidas dentro de lo que es la democracia. Entonces, los sistemas políticos democráticos se pueden clasificar en dos. O mejor dicho, se pueden clasificar en dos sistemas. Un sistema democrático parlamentarista y los sistemas democráticos presidencialistas. En ellos hay una serie de actores que participan en ese sistema, ya sean las características propias del sistema democrático por la participación de partidos políticos, o bien puede ser estos partidos políticos, bien pueden ser bien puede ser bipartidista o multipartidista. Y los regímenes democráticos pues tienen su característica propia. Por ejemplo, en el sistema parlamentarista y presidencialista, que es un sistema democrático parlamentarista, y también les acabo de decir dos tipos, sistema democrático presidencialista, el parlamento es el centro de la vida política del país. El parlamento es elegido por sufragio universal. El parlamento elige al presidente y si pierde el apoyo de este tiene que dimitir. O sea, si el parlamento no está de acuerdo en que ese sea presidente, entonces el presidente tiene que dimitir, tiene que retractarse, tiene que renunciar y darle espacio al otro que el parlamento quiere que sea el presidente. ¿Verdad? En los sistemas parlamentaristas, el jefe de Estado puede ser un presidente de la República o un rey, ¿verdad? El jefe del Estado nombra al presidente del gobierno y los partidos políticos juegan un rol muy importante en la elección de las autoridades que van a representar a la sociedad en el sistema parlamentario. Luego vienen lo que son los sistemas presidencialistas, los sistemas democráticos presidencialistas, ¿verdad? Estos sistemas democráticos presidencialistas ha venido desarrollando desde que Estados Unidos se independizó de Inglaterra, y recuerden ustedes de que la Constitución de Estados Unidos, creo que fue el que la elaboró fue Thomas Jefferson, si no me equivoco, pronunció las enmiendas tan importantes, que son 4 enmiendas, creo yo, y en esas enmiendas en la Constitución estadounidense, pues se define y se determina qué tipo de sistema iba a funcionar en Estados Unidos, que es el que actualmente ha funcionado toda esa trayectoria que ha tenido la vida política del estadounidense hasta la actualidad. Entonces, el sistema presidencialista, el sistema político presidencialista se da en los países democráticos y parlamentarios, pero el peso recae en el presidente de la República. En los sistemas presidencialistas, el presidente es el jefe de Estado y es el jefe de gobierno. Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, allí el jefe de gobierno es el presidente Biden, los que han estado ahí, ¿verdad? Los que han estado participando en la presidencia, ¿verdad? En Nicaragua, por ejemplo, el jefe de Estado y el jefe de gobierno es Daniel Ortega, y todos los que han estado de presidente en la historia política de Nicaragua, dependiendo del sistema que haya existido, ¿verdad? Dependiendo del sistema.
todo mundo se puede preguntar de qué tipo de sistema rige en Nicaragua. Bueno, tiene que ser democrático. Debería ser democrático, pero no lo es, porque hay muchas libertades políticas que no se ejercen debido al sistema que está pendiente. Pues lo digo con toda responsabilidad, sin la intención de que de eso es lo que estamos hablando, ¿ya? Sin la intención de dañar el espíritu de lo que se está diciendo. Dicho de otra manera, sin esparcializarse a nada. Entonces, el poder legislativo en Estados Unidos se divide en dos cámaras, la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado. No puede destituir al presidente, salvo en caso excepcional. El presidente puede vetar leyes del Congreso, así sucede en todos los países. En el caso de Nicaragua, Daniel Ortega, el presidente, puede vetar una ley que salga del Parlamento y no le da paso a la ley. Entonces, es bastante complejo estos sistemas. Por eso es que yo digo, cuando uno tiene que hacer un comentario respecto a estos aspectos de análisis y comparaciones de sistemas políticos, debe ser muy, muy profesional, muy imparcial, y tiene que conocer y saber por qué se está diciendo eso. Porque nunca vas a decir que este es mejor que el otro o que el otro es peor que el otro. Es complejo, todo es complejo, ¿ya? No vas a determinar de que una situación es mucho mejor que la otra. Eso no existe. Eso es como que me digas que en un parlamento hay centro. El centro no existe en ningún parlamento. El centro eh, está inclinado hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, en todos los partidos, en todos los sistemas democráticos son funcionales. Existe la participación de partidos políticos, de bipartidismo, de multipartidistas. Casi todos los países democráticos se basan en el multipartidismo. Es decir, en el sistema democrático los partidos políticos participan, eligen, compiten, ¿verdad? Puede existir el bipartidismo también en un sistema democrático. Eso no es pecado, porque también no existen otras organizaciones políticas capaces que puedan rivalizar la tendencia competitiva de los dos de los dos partidos participantes en una campaña electoral. Hablábamos de la clase pasada sobre lo que son las campañas electorales. Entonces, los partidos políticos pueden ser de distintos nombres, distintos apellidos, socialdemócratas, conservadores, socialistas, liberales, chauvinistas, demócratas cristianos, conservadores, todo nombre puede tener un partido. Por ejemplo, hay el partido político de Guatemala, Semilla, imagínate. O sea, como que salió de la sombra ese partido político y sale como que si realmente tiene una tendencia muy fuerte en la participación electoral, que ahí es donde está el problema en Guatemala. Entonces, el nombre Semilla, pues. Entonces, esa es la parte de la idea de lo que se debe de manejar en lo que son los sistemas. Los sistemas democráticos son sistemas que tienen una aceptación muy grande en la parte de la política, ¿verdad? Son sistemas muy importantes en la parte de la política, porque los países deben de manejar, digamos, cómo funciona o sea, qué tipo de sistema es la democracia. O sea, cuando hablamos de un sistema democrático, estamos hablando de que es un sistema que debe respetar los principios y los valores
de la sociedad, ¿verdad? Los valores de la sociedad. Se aproxima la libertad. Es un principio muy importante dentro de la sociedad. La libertad y la igualdad, inherentes a la propia democracia. Entonces, entonces hay que ver qué calidad, cómo es la democracia, ¿verdad? ¿Cómo es la democracia? ¿Es buena, es mala, es regular, es excelente? ¿Quién la practica? ¿Cómo la practica? Todo el mundo puede existir. Yo siempre he dicho a veces cuando doy estos tipos de cursos, la democracia tiene un gran problema, digo yo siempre, pero ¿cuál es el problema de la democracia? El problema de la democracia incluso se vuelve un dilema, y el dilema está en que todo el mundo quiere ser democrático. Porque, al menos aquellos países o estados que tienen una autoría confesional, es difícil que vayan a decir que son democráticos. O sea, estados confesionales, pues, o dicho de otra manera, estados teológicos, que de por vida ahí el monarca desde chiquito ya es rey. Y hablo de aquellos países donde ese niño, ese chavalo, cuando pasa a la adultez o a la juventud, ya es un gobernante, ¿verdad? Gobernante que gobierna a la sociedad. Y no en aquellos países donde el monarca, en el caso de Inglaterra, simplemente tiene una función muy, no una función de gobernante. Es simbólica la participación del rey en Inglaterra, pues. Entonces, el sistema democrático es un sistema que está organizado en distintas instituciones democráticas funcionales, procedimentales, tiene actores, valores, expectativas, libertades, satisfacciones, logros, etc. Esa es la democracia. En una democracia hay un Estado de Derecho. Entonces, en una democracia donde se practica el Estado de Derecho, evidentemente que es una democracia, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de la democracia, ya vamos a hablar más adelante de lo que son los sistemas totalitarios, autoritarios y todo eso. También les va a llegar su momento. Pero también hay que ver cosas que son y cosas que no son, ¿verdad? En la democracia hay serios problemas, ¿verdad? Pero no es porque la democracia tiene que ser así, ¿verdad? Hay grandes deficiencias, grandes problemas. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, ¿verdad? Se inclinan una serie de variables y aspectos: diseños institucionales, marcos jurídicos, ciudadanos, finanzas, demandas, relaciones de dirección, subordinación, gestiones de gobierno, evaluaciones, capacidades, libertades. Hay un problema que yo no estoy de acuerdo con la democracia, que es muy libertinaje. Existe mucho el libertinaje. Al menos como se ha practicado años atrás la democracia. Aquellos gobiernos puros, por ejemplo, Estados Unidos, pues Estados Unidos es un país, es un estado donde hay serios problemas de inseguridad porque hay demasiada libertad, hay demasiado libertinaje, sobre todo en el acceso y en el recurso a las armas de fuego. Entonces, allí hay problemas, no debe de ser así. Aquí realmente en Nicaragua, aquí no hay, nadie tiene tiendas de venta de armas donde se venda las armas libremente a todo mundo. Las armas no pueden andar ahí de mano en mano.
Así mantienen Estados Unidos, ¿verdad? Pero hay leyes también en Estados Unidos, pero hay leyes que son exclusivas. Yo diría que hay leyes que son demasiado exclusivas para ciertos segmentos, para ciertos sectores y no para todo el mundo. Las leyes deben de ser con un apego general a la conducta social. Y las leyes existen en todas partes del mundo. La sociedad se corrompe porque se quiere corromperla. La sociedad camina a la herida porque entonces los gobiernos, su obligación es aplicar la ley a las faltas de la ley. Entonces así es. Bueno, ¿cómo se mide la democracia? La auditoría democrática que realizó el Human Rights Center de los Estados Unidos basaba esa medición en 5 dimensiones de esfera: ciudadanía, leyes, derechos, representación política, gobernabilidad, rendición de cuentas, sociedad civil y aspectos internacionales. Estos son algunos elementos que se pueden, pero yo diría, está bien, está correcto, ¿verdad? Que de alguna manera se puede medir la democracia, pero el sentido y el ejercicio democrático está en función del respeto a las leyes, al comportamiento de la sociedad, ¿verdad? Pero lo que pasa es que muchos confunden esos privilegios que tiene cada individuo, cada ser humano tiene un derecho y se confunden ahí porque dice, bueno, yo tengo libertad de hacer esto y de alguna manera confunden la libertad con el libertinaje. Entonces, lo que permite la ley es la libertad, pero no el libertinaje. Cuando hay libertinaje, no funciona la democracia, ¿verdad? Cuando hay libertinaje, no funciona la democracia, no funcionan las instituciones democráticas. Entonces, deben de tener mucha aceptabilidad todas estas mediciones democráticas para mantener, digamos, el Estado de Derecho, los derechos civiles, los derechos políticos, las elecciones libres, elecciones limpias, papel democrático de los partidos, ¿verdad? El control del gobierno, la acción del gobierno, la ausencia de la corrupción, medios de comunicación, participación política, etcétera. Todo eso, ¿verdad? Todo eso debe estar ahí totalmente en una dimensión muy importante en el ejercicio de la democracia. Sin eso no hay democracia. ¿Estamos claros? ¿O no estamos claros? Sí, profe, estamos claros. Ok, entonces la democracia participativa, la democracia representativa son dos tipos de democracia. La democracia es un mecanismo de convivencia cooperativo entre la sociedad y los grupos. Es decir, sobre materias específicas se puede practicar la democracia en la participación, en la representación, en el deporte, en la cultura, en la política, en todo se debe de practicar la democracia. En las relaciones públicas o sociales entre las sociedades se debe de practicar la democracia. No debe de expresarse nada que tenga que ver en contra de los principios y valores de cada individuo, porque cada individuo es un ejercicio práctico de la democracia, entonces no podés manejar y respetar lo que es parte de ese individuo, que es la propia libertad. Entonces, si ya le faltas a la libertad a ese individuo, estás faltando a los valores democráticos, tanto del país, de la nación, como a tus propios valores, como al propio valor de tu prójimo. ¿Estamos claros? Entonces, allí no puedes, dígame exacto, diga,
Solo Mesac ha participado bastante. Dígame, Mesac. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Sí, solo quería mencionar, profesor, que la democracia, ¿verdad?, se fundamenta en ciertos pilares fundamentales que son la libertad de expresión, la libertad de voto y una libertad muy importante es la libertad para que eh, los candidatos, pues, los políticos puedan organizarse, ¿verdad?, libremente, que hay que recordar que estas libertades están contempladas dentro de la Carta Magna. Así es. Dentro de la Constitución, como dice Mesac, que tiene toda la razón Mesac, están planteados, están establecidos los principios y valores democráticos. ¿Ah? Ahí están. Libertad, o sea, ¿libertad de qué? ¿Cuáles son las libertades que se empalman dentro de ese concepto de la democracia? Libertad de movimiento, libertad de expresión, libertad económica. Piensa bien, esas son libertades dentro de un sistema democrático. Libertad de expresión, libertad de movilización o de movilidad, libertad económica. ¿Qué cosa es libertad económica? Cuando digo libertad económica, ¿a qué se refiere? Eh, ¿Ah? Considero, profesor, que para que las empresas puedan tener un libre mercado sin imposición, digo yo, sin restricciones gubernamentales, puede ser. No, espérame. Ok, está bien lo que estás diciendo, pero aquí tampoco es a lo que yo he estado explicando. Libertad sin libertinaje. Es decir, los sistemas democráticos, acordate lo que dije, cómo se mide la democracia, si se mide a través de la ley, el hecho de que me diga la Constitución, tenés libertad económica, ok, está bien. Yo tengo mi derecho a poner una empresa, a poner una pulpería. El hecho es que está cómo me va a controlar el gobierno. O sea, cuál es mi restricción. No simplemente es poner la libertad, sino que yo tengo obligaciones al poner mi empresa o mi pulpería. Tengo que pagar impuestos. Esas son mis obligaciones. Lo que pasa es que, de alguna manera, cuando se llega a tomar en cuenta esos aspectos dentro de la libertad, pues dice, bueno, es correcto lo que dice Mesac, ¿verdad? Libertad económica. A la vuelta de la esquina, vos pones tu carne asada y esa carne asada va creciendo, va creciendo, va creciendo, pero vos estás vendiendo carne asada al público y donde estás ocupando la carne, donde estás ocupando el lugar que está ocupando la carne asada es la acera pública de la municipalidad y por el ocupar esa acera pública tenés que pagar un impuesto. ¿Explico? Pero Sí, sí existe la libertad económica. Dígame. sí, entonces, como dice usted, siempre va a existir la libertad, pues, pero con cierta restricción y como dice usted, sin libertinaje, pues. Es correcto. ¿Dónde está el libertinaje? Yo no sé, ¿verdad? Yo no tengo pulpería, pero hay pulperías que son grandes y venden y hacen, ese es su negocio, esa es su vida, ese es su trabajo. Entonces, pero ¿están declaradas en alcaldía? Sí, están declaradas. ¿Van a pagar los impuestos que les toca pagar aunque estén en su casa? No lo sé. Pero yo debo de entender que la ley de comercio de negocios en Nicaragua, todo mundo que tenga un negocio debe pagar un impuesto. ¿Me explico? Entonces, esa es lo que dice la ley de comercio. Entonces, después está lo que es la democracia mayoritaria, que ya no me dio tiempo de leerlo, pero vamos a trabajarlo. Tal vez en la sesión 9, me acuerdan, voy a empalmar estos puntos porque ya el sistema me va a sacar, pero bueno, está la democracia de consenso, lean las lecturas que están ahí en la diapositiva, en la, en la, en la plataforma,
y ahí van a ver, hay un video de consenso muy importante, ¿verdad? Que es la participación de las fuerzas vivas del país en el desarrollo de la sociedad, en el desarrollo del país. Indistintamente, todas esas fuerzas vivas del país sean de distintos colores políticos, pero como existe la democracia de consenso, esa es más o menos la tal democracia que se practicaba en Nicaragua antes del bochinche del 2018. Yo a veces digo bochinche, yo digo a veces relajo, porque eso fue un relajo. Eso fue una situación totalmente de desorden, de desastre, de cosas que no tenían ninguna razón de ser. Si se han pedido las cosas a como debieron haberse hecho, sin ninguna pretensión de distinta categoría. No quiero hasta ahí llevo ese punto, pero sí había una especie de democracia de consenso que es la que estaba implementando el gobierno. Yo ahí estoy, porque aquí, como les digo a ustedes, se lo he dicho, cuando hay razón de decir las cosas hay que decirlo. ¿Se estaba practicando esa democracia de consenso? Sí. Estaba la empresa privada, estaba el gobierno, estaban esto, estaban aquello, estaba todo el mundo. Habían besitos y abrazos entre todos. Estaban las universidades trabajando, estaba todo el mundo. Entonces, allí esa es una democracia de consenso. Hay que decirlo y hay que reconocerlo. Sin ninguna partidización de lo que estoy diciendo ni inclinaciones políticas, porque al fin y al cabo yo no soy ni rojo, ni chicha, ni limonada. Soy una persona profesional y me gusta hacer estas conclusiones con mucha responsabilidad. Hay que reconocer. ¿Ya? Pero sí ocurrió ese problema y es donde no funcionó la democracia de consenso. La democracia de consenso, que ahí están las lecturas, podés entenderla como la participación de las fuerzas vivas del país en la activación y reactivación y desarrollo y progreso de un país en todos los ámbitos necesarios para que la sociedad se desarrolle. Entonces, y después aparece lo que es la democracia el modelo mayoritario, ¿verdad? El modelo de consenso. Y lo que es la diferencia entre el modelo de consenso y el modelo mayoritario. Entonces, esas partes son importantes destacarla o mantenerla, ¿verdad? En base a la regularización de los que participan en la democracia. Algunos están entrando hasta ahorita, que ya es tarde, porque yo ya me estoy yendo, solo me faltan 6 minutos. No me da tiempo de abarcar lo que es la diferencia entre consenso y modelo mayoritario, pero ahí está la lectura posteada en la plataforma y lean ustedes allí esa parte. Dice, me sacó, no, yo no saco a nadie, hijo. Yo le doy a admitir y ahí ustedes se saben tal vez por problemas de internet. No tengo por qué sacarlo porque la clase es de ustedes y no puedo yo sacar a nadie, ¿verdad? Así que tal vez el internet que tienen está en problemas y si yo lo saco por equivocación, ahí mismo le digo, ahí mismo les digo, disculpen que yo pinché donde es expulsar. Cuando un profesor saca a un estudiante de una clase virtual, lo expulsa y ya no entra a la clase, ya no puede entrar a la clase. Sin embargo, ustedes pueden hacer el intento y pueden volver a entrar, entonces no lo saco. ¿Estamos claros? Así es la plataforma. Si yo pincho donde yo no quiero que un estudiante esté porque está gritando, porque está haciendo bulla, porque está hablando cosas indebidas, entonces yo pincho donde yo quiero sacar a ese estudiante y ya no quiero que entre. Entonces ahí sí le doy pum y lo expulso de la clase. Pero en este caso no, tal vez puede ser el internet que te falló o algo, ¿verdad? Digo yo, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy explicando para que me entiendan, porque lo que me dice ahorita que yo lo saco, así fue la vez pasada, que yo lo saco, se puede entender mal de que yo no quiero que esté en la clase. No, no es así. Explico, ¿verdad? Para que se me entienda y no
malinterprete esa palabra de que yo lo saqué. Así es la plataforma, así funciona, ¿verdad? Cuando un profesor no quiere tener a un estudiante en la clase. Bueno, chicos, yo creo que ahí les dejo a ustedes hagan las diferencias ahí, ustedes tienen ahí un trabajo muy bueno, ¿verdad? Para que hagan ustedes la diferencia entre lo que es la democracia de consenso y la democracia mayoritaria. Voy a hablar un poquito más de lo que es la democracia mayoritaria o mayorista en la clase que viene. En la clase la clase de reposición ya la hicimos. Ya después viene normal la sesión 9 que ahí terminamos, ¿verdad? Bueno, yo aquí voy cortando porque ya me quedan 3 minutos y ¿quién estaba levantando la mano? Que no lo miré. ¿Verdad? Eifa ya había entrado y ahí está entrando de nuevo. ¿Será que el internet ahí le falló? Pero yo no le he sacado. Cristina también se había salido, no sé. Es el internet. Pero de inicio ya habían entrado. Ya les voy a tomar fotos para tener la asistencia. No se me vayan. Ay, ya me está cortando, ya me quedan 2 minutos. Vamos a ver. Vamos a ver. Análisis comparativo. Aquí está. Ahí está, mira. Ahí le mandé la toma y me avisan si alguien no está y entró, pues ahí me avisan, lo tomamos en cuenta en su asistencia. Y en participación, muy poco han estado participando, solo Mesac, Jairo, son los únicos que han participado, los demás casi nadie. Bueno, chicos, ha sido un placer haberlos tenido una vez conectados. Nos vemos en la próxima sesión, si Dios quiere y así presta vida. Pasen buenas noches, nos vemos. Adiós. Saludos. Buenas noches, profesor. Buenas noches.